Hola amigos, bienvenidos al canal Antonio Maeso. Hoy os traigo esta tija de un patinete eléctrico tan famosos, tan comunes ya por todas nuestras calles. Pues están teniendo roturas. De hecho, en mi canal hay un vídeo dedicado a una compilación, un resumen de varias piezas que he reparado de estos patines eléctricos. Pero en este caso en concreto hoy, como podéis ver, pues se trata de esta tija que, bueno, pues que ha partido uno de sus elementos, este que veis que va roscado aquí, y bien sea por una mala colocación o uso de esta pieza, esta tuerca de ajuste que tiene, una vez que se ha desplegado el patín, o bien por algún golpe. Bueno, el caso es que se ha roto esta pieza de fundición y bueno, pues es un desafío. Es un desafío porque hay que darle su buena penetración, porque es un material de fundición habitualmente de baja calidad, con lo cual dificulta el soldado de aluminio y también porque el acceso no es nada fácil. Así que, bueno, pues ese era un desafío. Además necesitamos buena penetración para que haya una buena fuerza ahí al terminar en la pieza. Así que bueno, no tengo imágenes de cómo lo he podido realizar, pero sí que os voy a dar la solución de lo que conseguí. Así que aquí está. Bien, pues aquí tenemos la pieza terminada. Finalmente he sido capaz de soldar esta pieza de fundición de aluminio de un patinete eléctrico, que realmente ocurre que el aluminio que utilizan estos fabricantes chinos para hacer estas piezas pues es de bastante baja calidad, en el sentido de que tiene muchísimas impurezas y el soldarlo es complicado y a su vez impuro, ¿no? Con lo cual, bueno, pues dificulta la soldabilidad y el fundido adecuado. Pero bueno, como tenía su posición, pues conseguí ponerlo en posición, darle algunos puntos y después pues ir cortando y rellenando para que esta pieza de 10 milímetros, por lo menos, de ancho que tiene, pues el cordón de soldadura no fuera un cordón, sino fuera un relleno para que fundiera el máximo posible y soporte correctamente pues las fuerzas que tenga que aguantar esta pieza, ¿no? Así que bueno, después, como se puede imaginar, pues esta pieza ha cogido muchísimo calor, porque bueno, es una soldadura con alto amperaje en aluminio, de manera bueno, que pueda fundir lo necesario para que se garantice pues que la pieza aguanta su cometido. Y como digo, eso produce que se caliente muchísimo, con lo cual pues, la pintura, por ejemplo, salta, eso es lógico. Aparte que hay que quitar bastante de la que hay alrededor de la soldadura, obviamente. Pero eso se soluciona con un poquito de spray, un poquito de pintado, como he hecho luego más tarde. Verdaderamente el problema es el mecanizado, porque ha habido que rellenar por aquí por dentro, los lados, y por aquí por fuera se ha mecanizado con más facilidad. Pero por aquí ha sido un problema, al igual que en esta cara que lleva por este lado, que bueno, que hace también que pues eso, que la operación no sea tan sencilla. Pero bueno, el caso es que efectivamente pues ha podido terminar. Y son piezas que, bueno, obviamente con las horas de soldadura más de mecanizado, pues no son piezas que no interesa reparar, a no ser, como en muchos casos y en otros vídeos de soldadura lo he comentado, pues que no se encuentre, que no haya recambio, que no sé, que sea una pieza antigua. Y eso, pues bueno, pues tenemos suerte de que bueno, pues todavía hay personas que reparamos este tipo de piezas mecánicas en materiales, pues como en aluminio en este caso, de fundición de bastante baja calidad, pero bueno, que se ha conseguido resolver, y en titanio, magnesio y otros materiales que por cierto podéis encontrar
en mi canal de YouTube otra serie de reparaciones de este tipo, y además tengo un vídeo específico sobre una compilación de varias reparaciones de patines, de piezas de patines, y todo eso bajo la lista de reproducción soldaduras en mi canal, Antonio Maeso. Así que bueno, pues este es el pequeño vídeo para mostraros una reparación más, y os doy las gracias por estar ahí, os mando un saludo.